Comenzamos ya nuestro viaje por el pensamiento filosófico de Platón, pero primero debemos echar un breve vistazo a su momento histórico. Si lo recordáis, en el curso anterior, de la mano de Sócrates, habíamos visto a Atenas elevarse hacia su momento de mayor esplendor, triunfante, orgullosa de sí misma, dueña del Mediterráneo. Sin embargo, Platón nació en tiempos difíciles, en un mundo agotado, exhausto, destruido por largos años de guerra, humillaciones y pérdida. La Atenas en la que Platón nació y forjó su pensamiento nada tenía ya que ver con la luminosa polis que había logrado doblegar a los persas, al mayor imperio de la antigüedad, y que bajo el mando del gran Pericles había conseguido convertirse en otro imperio, tan poderoso como despiadado. La opulencia, los ríos de plata y oro que llegaban a las arcas colmadas del templo de Atenea, la explosión cultural y artística, el refinamiento arquitectónico, la alegría de la abundancia, las fiestas, el teatro, la poesía, la democracia y las asambleas, el favor de los dioses, la propia confianza en el ser humano, todo eso era ya pasado. Pericles, el primer hombre, el estratégón que había liderado a Atenas en su ascenso hacia la gloria, era ya casi un recuerdo cuando Platón nació. Había muerto fruto de la gran plaga, la gran epidemia que asoló a Atenas, y su nombre, objeto ahora de reproches y condenas, yacía bajo las ruinas de la guerra. Asolados todavía por las consecuencias de esa epidemia, con sus tierras de cultivo invadidas por Esparta, con los sagrados olivos de Atenea arrancados de cuajo, sus rutas marítimas cercenadas, con gran parte de sus aliados transformados ahora en traidores y pasados al bando enemigo, a la Liga del Peloponeso, a la alianza con los lacedemonios, los atenienses tendrían que sufrir una última humillación. Los antiguos dueños del mar, los grandes héroes de Salamina, los constructores de la mayor flota marítima del momento, serían conducidos por el cruel destino a encontrar también en el mar su última derrota. La batalla definitiva que acabaría con la Atenas floreciente que conocimos tuvo lugar en el año 405 a.C., cerca de Egospótamos, un lugar que no nos resulta extraño, pues en él había caído aquel célebre meteorito que los lugareños creían una señal divina y que un filósofo, por supuesto un filósofo, solo un filósofo, se atrevió a explicar por medio de razones naturales. Anaxágoras, lo recordáis bien, terminó procesado por impiedad por haberse atrevido a afirmar que en el cielo había piedras incandescentes. Un engaño, una treta, como la que hizo caer a Jerjes, terminó también con Atenas. Al mando del general Lisandro, la flota espartana bloqueó el estrecho del Helesponto, cortando todas las líneas de suministro a los desesperados atenienses. En la batalla naval que siguió, la flota de Atenas, de la Gran Atenas, terminó completamente derrotada. 178 trirremes de guerra fueron hundidos y más de 3.000 prisioneros ejecutados. La flor y nata del ejército ateniense había caído. En su camino definitivo hacia Atenas, Lisandro destruyó todas las polis democráticas aliadas y ejecutó a todos sus partidarios, nombrando en cada ciudad un nuevo gobierno oligárquico fiel a Esparta. Antes, sin embargo, de que Lisandro alcanzara Atenas, arribó al Pireo, al puerto de los atenienses, la nave Páralos, el trireme oficial del Estado, que comunicó a sus habitantes la noticia. Sus últimas fuerzas, sus últimas naves, habían sido tragadas por el mar. Los espartanos decidieron sitiar Atenas, pero a pesar de ello, sus ciudadanos, reunidos en una de las últimas asambleas de la democracia, votaron prohibir bajo pena capital cualquier forma de capitulación, fuera la que fuera. Sin embargo, el hambre, la enfermedad y la desesperación comenzaron a apoderarse poco a poco de la ciudad después de meses de asedio.
y los ciudadanos comenzaron a aceptar la idea de la rendición incondicional. Finalmente, Atenas cayó y Lisandro asoló el Ática con una ola de ejecuciones masivas. La memoria del orden democrático debía ser exterminada. Las condiciones de rendición privaron a Atenas de sus muros, haciéndole lo mismo que ella había hecho antes a sus enemigos. Las polis que Atenas había castigado en su día con mayor crueldad, Corinto y Tebas, exigieron la destrucción completa de la ciudad de Atenas y la esclavitud para todos sus ciudadanos. Sin embargo, los espartanos aquí se mostraron magnánimos. Decidieron no hacerlo, apelando al valor que la ciudad había mostrado en el pasado, salvando a Grecia del yugo persa. Esparta incorporó entonces a Atenas a su propio sistema político. A su marcha, Lisandro dejó el gobierno de Atenas en manos de 30 ciudadanos, oligarcas fieles al régimen espartano, entre los cuales descubrimos, oh sorpresa, a 2 familiares directos de Platón, su tío Cármides y Critias, primo de su madre. Aunque atenienses, estos 30 tiranos desplegaron contra su propio pueblo una violencia que ni siquiera Esparta se había atrevido a ejercer. Durante los apenas 8 meses que duró su poder, ordenaron la matanza del 5% de la población ateniense, la ejecución de todos los partidarios de la democracia, la confiscación de los bienes de sus opositores y la abolición de los tribunales de justicia y de todos los derechos civiles que Atenas había alcanzado. Querían un poder sin límites. A pesar de las invitaciones que Platón recibió para participar en este régimen, nuestro filósofo rechazó la oferta, pues había pasado su infancia escuchando las historias acerca de la grandeza de Pericles, por lo que en realidad deseaba la reinstauración de la democracia, algo que no tardaría en llegar, pero que sin embargo habría de decepcionarle. El pánico a otro golpe de estado oligárquico dio lugar a una democracia distinta, asustadiza, insegura, paranoica, que veía en cada ciudadano un posible enemigo. Una democracia débil y decadente y completamente vacía de los viejos valores de la Edad de Oro. Una democracia que Platón quería admirar, pero que terminó provocando la muerte de Sócrates, la muerte de nuestro amigo, el mejor hombre de los que hasta entonces conocimos, el más inteligente y justo, como dice Platón en el Fedón. La condena por parte de la ansiada democracia de Sócrates fue un verdadero trauma que marcó el resto de la vida y del pensamiento de nuestro filósofo. El mundo que le rodeaba no se parecía en nada a las antiguas historias de gloria. Por ello, quizá nuestro filósofo optó por imaginar un mundo diferente, un mundo situado por encima de los horrores de la guerra, un mundo en el que la belleza, la verdad y la justicia fueran plenas e inamovibles, un mundo en el que no existiría la muerte ni la corrupción, un mundo ideal en el que el mal de aquí abajo no podría llegar. Sin comprender su vida y por tanto su contexto, jamás terminaríamos de entender las profundidades del pensamiento platónico. La desmesurada violencia desplegada durante la guerra del Peloponeso, durante el gobierno oligárquico de los 30 tiranos, pero también durante la democracia contra todo aquel que se atreviera a elevar la voz, produjo uno de los cambios más decisivos en la historia de la filosofía. Esta decidió retirarse del ámbito público, dar la espalda al pueblo y resguardarse en un lugar seguro, oculto, hablar solo a unos pocos, a gente iniciada, a los de confianza. La filosofía que Sócrates hacía por las calles de Atenas desaparecería para siempre, para pasar a encerrarse literalmente en sí misma, pues fue precisamente en esta época cuando se crearon las primeras academias de filosofía. Lugares exclusivos que no permitían el paso de cualquiera, que exigían el pago de altas matrículas y el consentimiento de sus miembros. De esta traumática experiencia nacería la Academia de Platón y posteriormente el Liceo de Aristóteles. Habían llegado por tanto tiempos para hacer filosofía solo para unos pocos, solo para los que de verdad la apreciaran. Hablar para todos era demasiado peligroso. Cuestionar, criticar en público los cimientos más profundos de las creencias aceptadas era demasiado arriesgado. El destierro o la muerte andaban siempre cerca. De este modo, la filosofía comenzó aquí su lento retiro para convertirse en lo que es hoy en día, una actividad prácticamente desconocida para la mayor parte de la población,
sospechosa, ridiculizada, cuestionada o ignorada en el mejor de los casos. Pero esta precaria situación es la consecuencia última de una antigua elección deliberada movida por el miedo. Platón representa, sin embargo, la última esperanza, el último intento real de intentar llevar a la filosofía de nuevo al ámbito público, a la política en este caso, de convertirla en el camino racional capaz de salvarnos de la violencia y de la injusticia. Así nos dice Platón en su célebre Carta Séptima. Finalmente llegué a comprender que todos los estados actuales estaban mal gobernados. Entonces me sentí irresistiblemente movido a alabar la verdadera filosofía y a proclamar que solo con su luz se puede reconocer dónde está la justicia en la vida pública y también en la privada. Así pues, atentos aquí, no acabarán los males para los hombres hasta que llegue la raza de los puros y auténticos filósofos al poder, o, por el contrario, hasta que los jefes de las ciudades, por una especial gracia de la divinidad, no se pongan verdaderamente a filosofar. ¿Un filósofo podría entonces salvar a los hombres de sí mismos? ¿Un rey filósofo? Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.